Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Esto es Conócete y hoy vamos a hablar de escribir la vida. De escribir la vida, pero empezando sin escribirla todavía en el papel. Escribir sin escribir. Escribir reflexionando la vida, reflexionando la existencia y sobre todo convirtiéndonos en escritores del libro de la vida. A veces creemos que escribir es solo para unos cuantos, sin embargo, todos los días estás escribiendo. Este programa es para todas aquellas personas que quieren escribirse y que en algún momento de su vida creen que pueden empezar a redactar su autobiografía. Pero ojo, ojo, este programa no es para escritores, no es para aquellos que ya se dedican a la escritura. Sí, suena raro, pero es para aquellos que quieren escribir su vida sin necesidad todavía de llegar al papel. Vamos a empezar hablando sobre eso. Escribir sin escribir. Sin embargo, si tú ya escribes y eres un escritor y estás viendo este programa, estamos hablando de escribir tu existencia. Este programa te va a funcionar para que no llegues al apabullamiento de la página en blanco. A veces, cuando nos dedicamos a la escritura literal, escribimos libros, resulta que muchas veces no nos damos cuenta que cuando llegamos no estamos preparados. Creemos que podemos arrancarnos sin ninguna preparación y necesitamos algunos ejercicios de calentamiento. Pero esta vez, porque en este canal hay muchos programas sobre escribir la existencia de manera literal, es decir, en la computadora o a mano, esta vez vamos a hablar de cómo escribir la vida sin necesidad de llegar todavía al papel. Por eso te puede servir si eres escritor ya, o si no lo eres, o si quieres llegar a serlo, empezar a escribir la existencia en cada elección y sobre todo en un proceso reflexivo de autoconocimiento en donde voltees a verte, tomes una pausa y te des cuenta de cuáles son las elecciones de tu vida. ¿Qué es lo que haces cuando te levantas ya el momento de acostarte? ¿Has vivido en la conciencia o en la inconsciencia y has escrito ese capítulo de tu día de manera consciente o de manera no consciente y en lugar de sucederle a la vida te está sucediendo a ti? Arranquemos el programa con eso, ¿ok? Bueno, empecemos justamente con cómo nosotros escribimos la vida, ¿sí? Bueno, les invito a que le den la pausa al video, se vayan por un té, por un café. Yo estoy tomando té rojo en esta taza que me regaló mi amiga Tania y que me la regaló de Navidad. Es una taza de Mafalda y que aquí atrás dice, lo importante es ser uno mismo. ¿Ok? Lo importante es ser uno mismo. ¿Cómo podemos ser nosotros mismos si ni siquiera en el día a día, ante las circunstancias cotidianas, nos estamos deteniendo? Simplemente hacemos un día monótono en donde parecería que estamos escribiendo el mismo capítulo todo el tiempo. Te decía hace un momento que escribimos la existencia. Cada que tú te levantas, en cada una de las elecciones, incluido si tú dices, me voy a levantar 10 minutos tarde, ya estás escribiendo tu existencia. Creemos, te decía también hace un momento en la introducción, que aquellos que estudiaron literatura, aquellas personas que tienen proclividad para la escritura, son los escritores, pero escribimos todo el tiempo y no de manera metafórica, a veces es de manera literal. Escribimos el libro de la vida. Cada día es una página. Cada día va sumando el capítulo de nuestra existencia. ¿Por qué crees que cuando cumples años es un ciclo que acabas de terminar? Es un capítulo, pero cómo escribiste
ese año que viviste. ¿Lo escribiste como autómata, repitiendo una y otra vez? ¿O tomaste conciencia, te reflexionaste, dudaste de algunas cosas, cambiaste muchas circunstancias de tu vida o de tu día? Cada página puede ser diferente, aunque lleve el mismo hilo conductor. Vamos a darle un trago a este té rojo para sentir ese calorcito, porque es a lo que te quiero invitar en este programa. Ese calorcito de escribir la existencia. Hace muchos años, yo creo que este canal tiene cerca de 8, 9 años más o menos, y este canal se llamaba Escribe tu vida. Así le puse, Escribe tu vida. Le puse Escribe tu vida porque creo que esta ha sido una de las misiones de mi existencia. No me daba cuenta, pero a lo largo pues de todo mi libro de vida, así como yo lo estaba escribiendo, me parecía que más allá de una biografía, más allá de una autobiografía o de unas confesiones escritas, me empecé a dar cuenta que mi existencia se escribía a cada momento y en cada segundo. Algunos ya se saben parte de mi historia, pero se las quiero compartir para irla enlazando con los procesos que nos van a servir y las herramientas que necesitamos para empezar a redactar esa página en blanco que es nuestra existencia. ¿Y por qué digo página en blanco? Tú dirás, bueno, yo ya tengo escrito un libro de la vida. Sí, pero si tú lo escribiste inconscientemente, la vida te escribió a ti. Si la vida decidió que tú estudiaras cierta carrera, la vida incluye a todos los personajes de tu círculo familiar o cultural o social, ¿ok? Pero si tú no elegiste realmente, dudaste de ciertas cosas, incluso te rebelaste ante aquellas circunstancias que no tenían que ver contigo ni con tu personalidad, discúlpame, pero el libro de tu vida se escribió sin que te dieras cuenta. Detente en este momento porque es el primer paso. El primer paso para regresar a verte y decir y preguntarte, ¿me he escrito a mí misma? ¿O he tomado aquellas cosas de mi ámbito familiar y social que las seguí y no me las cuestioné nunca? El primer paso es, cuestiónate tu vida, cuestiónate la existencia, pregúntate, hasta donde estoy en este momento, yo he elegido con conciencia, es decir, deteniéndome, reflexionándome, yendo más allá de mis límites, aquellas circunstancias de mi vida que me han marcado. Fui lo suficientemente determinada, determinado, valiente, cobarde para decir, ay, pues que las cosas se hagan, o me levanté ese día en la mañana y dejé de postergar. Si no has hecho esto, discúlpame, y lo digo también para mí, el libro de nuestra existencia, la escritura de nuestra vida, se ha llevado de manera automática por esa computadora, le podemos llamar así, o esa máquina de escribir que se llama el sistema de la vida, el sistema de las circunstancias, el sistema de una sociedad, me ha escrito. ¿Y sabes qué pasa? A veces nos vamos a morir y nunca nos dimos cuenta e incluso morimos engañados creyendo que nosotros nos escribimos cuando en realidad jamás retamos a esa escritura de ese sistema para decirle, basta, ya no quiero. Me regreso entonces a mi historia. Desde muy pequeña, yo experimenté que había algo que yo no conocía. Te voy a contar una anécdota. Alguna vez recuerdo que yo visité la ciudad de La Paz, Baja California Sur. Yo era muy pequeña, tenía algunos 6 años, yo creo. Y acompañé a mi madre, iba con mi hermanito, que es 3 años menor que yo. Y pues si yo tenía 6 años, él tenía 3 años o 4 y yo 7, más o menos en ese rango. Y
fuimos a la ciudad de La Paz, mi madre muy joven mi madre, porque, pues, imagínense, me tuvo a los 16 años, todavía una adolescente, una niña, pero ya tenía 2 hijos. Entonces, cuando ella nos lleva a La Paz, pues, ya tenía veintitantos años, y fuimos porque mi padre, quien cuando fue papá, que yo fui su primera hija, él tenía 19 años. Entonces, les cuento esto porque desde ahí el libro de mi existencia ya se estaba escribiendo. Tuve la fortuna de tener padres muy jóvenes, pero también todas las dificultades que eso implica. Entonces te invito, no a que escribas ahorita, sino a que pongas en pausa el video y te pongas a reflexionar. Tus padres, ¿cuáles fueron las circunstancias en las que naciste? ¿Ok? Por eso les digo, para quienes quieran escribir una biografía, para quienes quieran escribir su autobiografía, para quienes quieran escribir el libro de su vida sin escribirlo, necesitamos empezar por ahí. La relación con los padres o con los tutores o con los cuidadores. ¿Ok? En mi caso, recuerdo esa anécdota porque creo que yo de niña empecé a retar aquellas cosas que no comprendía de la vida. No voy a hacer el cuento, como decimos comúnmente, demasiado largo, pero íbamos caminando mi madre, mi hermano y yo en esa ciudad tan hermosa, a la cual creo que solo he regresado un par de veces más. Fuimos porque mi padre es ingeniero electricista y trabajaba en ese entonces en La Paz, haciendo, creo que, no sé si era una hidroeléctrica o unos pozos de agua, porque mi papá se especializó en esa parte de hidroeléctricas en ese momento de su vida. Y a veces duraba 3, 4 meses fuera de Sinaloa, que es donde yo crecí en Culiacán, y recuerdo que esa vez fuimos a visitarlo y curiosamente casi no lo vimos porque mi papá tenía que irse a esos lugares desérticos, a esos lugares en donde no había agua para poder buscarla y generar esas hidroeléctricas. Y íbamos caminando y es como un recuerdo muy nítido porque creo que me dejó impactada. Podría yo decir que fue mi primera reflexión o pregunta filosófica sin temor a equivocarme, ¿ok? Mi madre, pues, tenía que hacer algo con un par de niños que estaban en un cuarto de hotel, que se pasaban peleando, tirándose almohadazos, jugando, ya no había qué hacer con nosotros, porque mi padre, pues, no estaba. Y recuerdo que fuimos caminando por el malecón, ya agarramos como una rutina, creo que nos estuvimos como cerca de una semana, y cuando caminábamos por ese hermoso malecón, se nos antojó pues podríamos decir que era como un helado o un raspado, algo así, porque era hielo molido con un jarabe de sabor. Recuerdo muy bien que el jarabe que yo escogí era azul. Era un lugar que estaba establecido y que vendían, pues, golosinas. Mi mamá, en la desesperación, me imagino, dijo, pues algo hago con ellos. Y nos compró a mi hermano y a mí, no sé si lo compartimos o uno para cada uno, creo que era uno para cada uno por la reflexión que les voy a decir. Y recuerdo muy bien que era más o menos como un vaso, no era, era un vaso de esos vasos desechables, no era una taza, pero tenía una imagen de Snoopy, así como la de Mafalda, ¿no? Era una imagen de un Snoopy y el Snoopy, que es este personaje de caricatura, traía a su vez un vasito que tenía otro Snoopy. Y entonces yo recuerdo muy bien, o sea, de veras que me acuerdo muy bien, que me le quedé viendo hacia el Snoopy por un rato mientras caminábamos y como que me detenía y mi mamá, camina, camina, y ya caminaba, ¿no? Y otra vez me detenía, camina, camina. Y hasta que por fin mi mamá se intrigó y me dijo, ¿por qué no caminas? Y le digo, mamá, es que estoy viendo el dibujo del Snoopy. Y mi mamá, ah, ok, ¿no? Y camina, ¿no? Entonces le digo, mamá, es que fíjate bien, ese Snoopy trae en la mano un vasito y a su vez, seguramente no uso estas palabras, pero el Snoopy trae otro Snoopy
en el vaso y luego ese Snoopy debe traer otro Snoopy y otro chiquito, chiquito, chiquito. Y yo traigo al Snoopy en la mano y mamá así como a dónde quiere llegar esta. Y por fin le dije, mamá, ¿eso es el infinito? Yo creo que mi mamá ni se acuerda de esto, pero yo sí me acuerdo. Y mi madre me dijo, un poco desconcertada, tal vez, pero camina, ¿no? Yo seguí caminando, pero esa noche guardé el vaso y recuerdo que fue mi primer insomnio filosófico. Veía y veía el vaso y decía, pero hay otro chiquito y otro chiquito y otro chiquito, ¿ok? No hace mucho, recordé esa anécdota, o sea, siempre la he recordado, pero la recordé porque la escribí, ¿no? La escribí para compartirla en unos escritos que estoy haciendo últimamente. Y les cuento esto porque a lo mejor hay una anécdota en su vida, para que ustedes la recuerden, en donde ustedes tenían una semilla de duda de la existencia. Pregúntense si en algún momento tuvieron esa curiosidad que a veces los padres no entienden y por a lo mejor no detenerse a reflexionar con nosotros, no porque no quieran, sino porque la parte cotidiana pues nos jala. Mi madre con dos hijitos, ella una veinteañera, pues si yo tenía 6 años, pues ella tenía 22 más o menos, ¿no? Imagínense, con otro niñito de 3 años, ella no se iba a detener a reflexionar, ella se detenía a criarnos y no le daba tiempo a la reflexión, ¿ok? Pero a su hijita sí, que era yo. Entonces, pregúntense en qué momento dudaron de la existencia. Y cuando yo digo dudamos de la existencia, como esa niña glafirita de 6 años, no es que yo haya dudado de la existencia como tal, pero dudé de algo que no tenía un concepto claro para mí, el infinito. No sé si en una caricatura escuché ese concepto o a través de las charlas que mi abuela daba sobre teología, ¿no? Y que hasta hace poco decidió ya no darlas porque pues mi abuela ya va a cumplir años, va a cumplir 87 años. Voy a ir a visitarla. Desde ahí voy a hacer un programa la próxima semana en Sinaloa, en Culiacán. Y cuando nosotros nos cuestionamos la existencia, casi siempre viene desde la infancia, pero ya sea que por prejuicios, por vergüenza, por temor a hacer el ridículo, nos acallamos. ¿Qué ha pasado en tu historia de vida para que recuerdes que dudaste de un concepto, que dudaste de una regla, de una norma, que dudaste de la escuela, por ejemplo? Hay niños que dicen, ¿para qué vengo a la escuela? Y a veces nuestra respuesta es porque sí. Cuando nosotros hacemos eso, dejamos de dudar de la existencia. Si nosotros no empezamos a escribir la vida tomando en cuenta la curiosidad, la duda, la intriga e incluso la espontaneidad que tenemos en la infancia, quiere decir que fue cortada. Y aquí no vamos a buscar culpables, ¿ok? Si fue alguien que no supo entenderte, no vamos a culparlo. Simplemente sabemos que ese libro de la existencia, incluso de la otra persona, estaba escrito por el sistema social. Y tampoco lo dudó porque a su vez seguramente lo acallaron o la acallaron. No nos vamos a detener ahí. Incluso no nos vamos a detener a que a lo mejor si tú dices, yo nunca pasé por eso o hubo una persona que me cayó y que no me ayudó a reflexionar, no vamos a buscar culpables, ni vamos a lamentarnos de un pasado que no podemos cambiar, porque la invitación es, entonces, empieza a dudar en este momento y escribe en este momento tu vida. ¿Cómo? Dudando. ¿Cómo? Deteniéndote simplemente en una reflexión, y para esa reflexión necesitas, segundo lugar, el silencio. ¿Ok?
Necesitas no solo preguntarte en qué momento me ocurrió esto, quiénes eran mis cuidadores y cómo me relacionaba con ellos. Esa es la primera parte. Segunda parte, habítate poco a poco en esta reflexión silenciosa en donde no va a existir el pensamiento rumiante. Por el contrario, solo voy a reflexionar y a preguntarme, ¿cómo he escrito mi vida hasta ahora? ¿Cuál es la oportunidad que se me abre en este momento para justamente dudar de todas aquellas cosas que no me he cuestionado? ¿Le he sucedido a la vida o la vida me ha sucedido? A mí me gusta decir esta frase porque lo que significa para mí es, cuando yo le sucedo a la vida, es que la cuestiono y no solo eso, acciono para salir de aquellas cosas que no me he cuestionado, ¿ok? Por eso no nos vamos a lamentar, haya pasado lo que haya pasado, ¿ok? Pregúntate, ¿quiénes han sido los personajes importantes de este libro de mi existencia? Hace un rato yo te mencioné a mi abuela. Mi abuela, claro que fue una de mis cuidadoras principales, pues porque mi madre me tuvo muy joven. ¿Y quién me cuidaba muchas veces? Mi abuela. ¿Quién me leía la Biblia y me contaba todas las historias y yo las vivía como si fuera la gran emoción? Porque mi abuela no me las leía como eran, ahora lo sé. Me las leía con entusiasmo, les ponía incluso hasta características de ambiente. Y yo creo que de ahí yo tengo el germen para ser una escritora, ¿ok? Bueno, eso a mí me ha llevado a darme cuenta que empezamos a escribir la vida cuando nos detenemos, cuando dudamos y cuando tomamos conciencia. Es decir, cuando empezamos a observarnos, ¿ok? Pues vamos a tomar en cuenta esto. Déjenme buscar algunas diapositivas que les quiero compartir porque luego se me olvida. Bueno, primero es una reflexión que escribí para un texto que me pidieron el año pasado. Pues déjenme compartirles. Voy a leérselos en voz alta. Cuando la reflexión de lo escrito se lleva a la vida, dejamos de ser arrastrados por ella, para que, por el contrario, sea lo escrito lo que se proyecte en la existencia. Al insertar la reflexión en lo cotidiano pierde su carácter de exigencia constante para convertirse en la misma reflexión sin que haya una separación. La vida se convierte en reflexiva y la reflexión se transforma en vida. Es así como estamos escribiendo la vida. ¿Ok? Esto lo escribí para un texto académico, por eso tiene un lenguaje más o menos rebuscado. Pero lo que te quiero compartir aquí es que empezamos a reflexionarnos cuando nos detenemos, nos dudamos y entonces a partir de esa reflexión es cuando yo me separo de la experiencia cotidiana. Es decir, yo puedo estar cocinando cualquier platillo, unos frijoles, por ejemplo, pero si yo me detengo y en lugar de estar pensando en la problemática que siempre está, me detengo y digo, qué maravilloso es tener el tiempo para cocinarme. Ahí yo me estoy reflexionando. Y entonces la vida la convierto en una reflexión y esa reflexión incluso se va a ir hacia la cocción de mis frijoles y ahí empiezo a escribir mi vida. ¿Sabes por qué? Porque esos frijoles me van a saber de otra manera. Y no me quiero poner romántica, no estoy hablando de romantización de la vida, que eso es una falacia. Eso a veces raya en un falso optimismo. No, estoy hablando de una reflexión que me lleve a tener contacto profundo con cada circunstancia de mi vida y si no es así, elegir en cuáles sí y en cuáles no. Yo voy a empezar entonces, a partir
de ese silencio que me lleva a una reflexión, me voy a detener en darme cuenta quiénes han sido mis cuidadores, cuál ha sido la pregunta o cuál ha sido el momento en donde yo quise sacudir la existencia desde muy niña y a lo mejor no se me permitió o no se me alimentó. Cuando yo hago eso, empiezo a generar inspiración, ¿ok? La inspiración, acá tengo otra diapositiva para ustedes. La inspiración es el acto de respirar conscientemente como una apertura de reflexión de sí mismos. Detengámonos en esta pequeña parte, ¿ok? La inspiración es el acto de respirar conscientemente como una apertura de reflexión hacia sí mismos, ¿ok? Inspirar. A veces creemos nuevamente que la inspiración es para unos cuantos, porque se nos ha dicho que la inspiración es aquella capacidad que aparece casi casi de la nada para darnos un estado de éxtasis creativo, ¿ok? Nada más alejado de eso cuando dejamos de romantizarlo. La inspiración simplemente significa tomar aire. Inhalo y exhalo. Cuando yo empiezo a inhalar y a exhalar la vida de manera consciente, es decir, cuando me tomo ese silencio y ese espacio, entonces resulta que le estoy oxigenando a mi cuerpo y a partir de esa oxigenación, clean, empiezan a llegar ideas claras. Como lo he dicho muchas veces, eh, si los griegos hablaban de inspiración, tal vez no era en el sentido este que lo hemos interpretado, o sí, o las dos cosas. Pero es que curioso que cuando nosotros tomamos respiraciones conscientes, se nos oxigena el cerebro y por ende tenemos ideas claras. Si los griegos le llamaron a eso la inspiración y lo personificaron a partir de convocar a las gracias, convocar, digamos, a las musas para que llegaran en el momento en donde tú estabas realizando un acto creativo, qué geniales eran, porque tomaron y se dieron cuenta que cuando respiramos conscientemente, llegan las musas, que las musas son nuestras ideas claras, que las gracias, las grandes gracias, tienen que ver con aquellas experiencias geniales que nos aparecen. Pero eso es la inspiración. ¿Qué más dice aquí? Cuando nosotros inspiramos, reparamos también en el espacio en donde se desarrolla la escritura y cuál es la postura física con la que se trabaja. Lo que quiero decir aquí, estos son fragmentos de un texto que escribí, les decía el año pasado. Eh, Justo lo escribí porque estaba hablando de la autobiografía. Entonces pegué algunos fragmentos acá y los voy a estar explicando. Eh, Estaba hablando de escritura literal, ahora estamos hablando de escritura de la vida, pero si yo no incluyo en la escritura de mi vida una respiración consciente que me lleve a la inspiración, que me lleve a las ideas claras, no voy a tener reflexión y no voy a estar cuestionando la existencia. Pero esto me lleva también a una postura física, es decir, que el cuerpo también se incluye para esta escritura de la existencia. ¿Ok? Cuando yo empiezo entonces a percatarme cómo he escrito mi vida, si nunca la he dudado, bueno, ya es momento. Y lo primero que puedes hacer, aparte de detenerte, de habitarte en el silencio, es empezar a inspirarte, es empezar a tomar este aire de manera consciente, literal, ahí sí literal, detente, inhala, exhala e indícale a tu cuerpo que para poder empezar a escribir el día a día,
necesita estar en calma, en lugar de las prisas constantes. Claro que si tú tienes un trabajo que te exige prisa, te exige que estés a un ritmo acelerado, eso no quiere decir que te tomes pequeños espacios de 1 minuto para tomar respiraciones conscientes y que empieces a darte cuenta cómo estás, cómo está tu cuerpo. ¿Ok? Les he dicho en algunos otros programas y hoy lo retomo desde el foco de lo que estamos hablando hoy, que es escribir la vida. ¿Ok? Empezamos a escribir la vida de una manera mucho más consciente, porque no es que no la escribas. Te decía hace un rato, sí la escribes, pero la escribes desde la inconsciencia y por lo tanto, aunque suene paradójicamente, no la escribes. Tú no la estás escribiendo, la escriben los otros y tú crees que la estás escribiendo en un autoengaño, ¿ok? Pero cuando realmente empiezas a escribirla, es cuando tienes una sensación de incomodidad. Entonces, a lo que te estoy invitando en este programa es a que te incomodes, ¿ok? A que te incomodes y a que empieces a dudar. A mí me pasó esto, les decía, desde niña, pero luego lo perdí. Lo perdí en la adolescencia sobre todo. Cuando yo era niña, les cuento que yo tenía este tipo de reflexiones. No solo fue esa, me acuerdo que me gustaba mucho, por ejemplo, inventar juegos. Cuando yo era niña decía que cuando yo fuera grande, yo me iba a dedicar a hacer juegos de mesa. Yo creo que los diseñadores de juegos de mesa son geniales. Nunca he conocido a uno, pero no descarto que en algún momento yo haga algún juego de mesa, pero nunca lo he hecho. Y recuerdo que de niña tenía esas ideas, inventaba juegos, eh, también me ponía a reflexionar mucho en la naturaleza, me gustaba irme, recuerdo que pues vuelvo otra vez a mi historia, porque estamos hablando de escribir la vida, para que tú también vayas anotando cuáles son esas anécdotas que te han marcado, ¿ok? Para que te des cuenta cuándo dejaste de sucederle a la vida. Pero yo recuerdo que en mi infancia, aunque tuve una infancia no muy sencilla por la misma juventud de mis padres, había ahí pues eso se los contaré en otro momento, pero sí había pues mucha discusión por su misma juventud, pero yo era una niña que, aunque vivía en ese espacio, a veces no del todo tan cómodo, también tenía muchos momentos en donde me gustaba tener una libertad que me daba mi madre y mi padre. Y era la libertad como de explorar. En mi infancia tuve la fortuna de que vivía cerca de un canal. Vivíamos en una pequeña casa de interés social, mucho tiempo vivimos en la casa de mi abuela, pero después mis padres, con todo el esfuerzo y sacrificio, compraron una casa de interés social, que es, cuando decimos casas de interés social acá en México, es una casa pequeña, un pie de casa, que casi siempre es una, dos recámaras muy pequeñas, en un espacio de máximo serían que 40, 50 metros cuadrados, con piso de cemento, con acabados muy rústicos, pero mis padres hicieron ese esfuerzo. Y fuimos de los primeros pobladores de ese fraccionamiento y yo me iba al monte y buscaba lagartijas y me ponía a observar las lagartijas. Ahora que soy vegana, yo creo que censuraría a esa niña, pero a esa niña le gustaba corretearlas, picarles ahí con una vara, molestarlas, ¿ok? Pero era mi manera de indagar. En ese canal había víboras, había sapos, había de todo, pero no me daba miedo. Yo iba y exploraba y tenía un grupo yo les llamaba mi pandilla, ¿ok? Donde teníamos una casita disque del árbol. Bueno, todas esas aventuras yo las veía y las vivía y sentía que era un gran universo. Yo me sentía Dora la exploradora, aunque no existía todavía Dora la exploradora. No me importaba,
cómo me vestía, no me gustaba a veces vestirme muy de niña, muy de niña, digamos, desde este constructo de niñez, de una niñita que era con estos vestidos amplios de tul, pero al mismo tiempo, si me daban ganas, me vestía como niño, no me importaba si me veía bien o mal. Pero a partir de la adolescencia esto cambió. A partir de mis 10, 11 años, yo empecé a querer corresponder a los estándares de belleza. Y ahí fue donde yo perdí toda esta curiosidad. Se me olvidó que yo quería ser una niña que quería inventar juegos de mesa. Se me olvidó que yo pensaba en el infinito. Se me olvidó que yo era una niña que inventaba muchas historias y que algunas veces las escribía. Se me olvidó todo eso porque ahí empezó mi rompimiento en donde el sistema y la vida me empezó a escribir, ¿ok? Y no me avergüenzo, porque así fue. Y fue lo mejor que pude haber hecho en ese momento. Y te lo digo para que no te castigues. En la adolescencia para mí fue duro porque yo quería pertenecer a estándares y no tenía una corporalidad para que eso fuera. Fui una niña extremadamente delgada, todavía lo sigo siendo, pero en aquel momento era sumamente delgada, flaca. Mi madre sufría, sufría, sufría. Me acuerdo que mi hermano me cantaba una canción. Esto sí, nunca se los he dicho. No la voy a cantar, pero se las voy a recitar. Y la canción decía, estaba la calavera sentada en una butaca. Vino su madre y le dijo, hija, ¿por qué estás tan flaca? ¿No? Entonces mi hermano siempre me la cantaba, me acuerdo, y yo lloraba. Y fue cuando yo empecé a querer entrar a esos estándares de belleza en donde mi cuerpo en ese momento, en los 80s, no correspondía. Empecé a hacer ejercicio, empecé a querer engrosar todo, no lo logré, en algún momento sí, pero justo porque quería corresponder, empecé a comer, más bien que comer, a como consumir ese tipo de suplementos que se viven en el gimnasio. Entonces empecé a ir al gimnasio, quería tener ese cuerpo, nunca lo logré del todo, pero sí logré un poquito de músculo y bueno, después me desinflé y así estoy, ¿no? A lo que voy con esto es a que en ese momento de mi vida yo quería corresponder y corresponder y corresponder. Pregúntate tú, porque todas esas anécdotas en mi vida yo las escribí. En la adolescencia, al querer corresponder, le dejé al sistema que me escribiera. Entonces, claro, empecé a vestirme como se vestían las adolescentes y me funcionó. Me funcionó en algunos ámbitos, en otros no, porque nunca me aceptaron, pero en otros sí. Empecé a comportarme como me decían que tenía que comportar y no es que me lo dijeran, era lo que yo vivía. Entonces, otra vez, detén el video y pregúntate, ¿en qué momento empezaste a querer corresponder, a querer ser parte del proceso de los estereotipos, ok? Y te perdiste de ti. De niños casi siempre tenemos esa espontaneidad y difícilmente la perdemos a menos de que de veras estemos muy sometidos a la parte sistemática o más bien del sistema, ¿no? Pero en la adolescencia es muy probable que la mayoría eh, lo hayamos olvidado. Entonces empezamos a escribir la vida en la adolescencia de una manera ya eh, muy estereotipada. Eso me pasó a mí. Y no solo eso, cuando empecé a estudiar literatura, que luego les contaré, ya les he contado mi transición para pasar a la literatura, porque yo primero estudié contabilidad, luego estudié comunicación un año, hasta que dije, no, lo mío es la literatura, me metí a literatura y bueno, luego les cuento la historia, cómo continúa, cómo llegué a la psicología y cómo llegué a la filosofía. Pero no quiero alargarme contándoles mi historia porque lo que me interesa es que a través de mi propia historia ustedes recuerden la suya y vean cuáles fueron esos momentos y cómo empezaron a escribir su vida, ¿ok? Y en qué momento empezaron a sentir
esta no soy yo. Ese es el punto que le podemos llamar la inquietud o la incomodidad, ¿ok? Dice Foucault, la inquietud de sí como, como un primer momento en donde nos entra esta comezón de la existencia y dudamos de ese sistema estereotipado que nos estuvo creando. Ese es el primer punto para conocernos realmente y empezar a escribir la vida de manera consciente. Y yo todavía me metí a letras, pero híjole, tengo que confesarlo, yo, yo seguí estereotipada. Aunque yo estudiaba letras, aunque, bueno, eh, pertenecía a un rubro de personas que estudian humanidades, de personas que se dedican a la cultura, seguía estando, seguía, déjenme decirlo bien, seguía experimentándome como un personaje escrito por ese sistema. No porque te sientas intelectual, no porque te sientas todo, no porque seas un científico, dejas de ser parte de ese sistema que te está escribiendo, ¿ok? ¿Vale? Estamos dentro del sistema, eso es cierto. Diría Heidegger, estamos arrojados a un mundo, pero lo que nos queda es dudar de ese mundo. Ahí es cuando empezamos a escribirnos dentro de las herramientas que nos da la vida, pero creativamente. Y entonces, ahora, cuando ya entré a la escuela de letras, ya no quería corresponder a ser la niña bonita de la adolescencia, ¿ok? Se me olvidaron los pantalones, digamos, de la niña esa que quería ser exploradora. Empecé a estereotiparme en la adolescencia, pero cuando empecé a estudiar letras, resulta que ahora era el estereotipo perfecto de la chica que estudia literatura, sintiéndose todo, sintiéndose y queriendo censurar a todo el mundo y sintiendo que todo el mundo era ignorante. Me da hasta vergüenza, pero así fue. Pero ahí no tenía inquietud de mí misma. Cuando empecé a tener esta inquietud de decir, esto no es, realmente fue cuando estudié filosofía. Cuando ya me vine a la Ciudad de México, entré a la UNAM y empecé a estudiar filosofía, empecé a estudiar a Heidegger, algo me hizo ruido y dije, esta no soy yo, algo está pasando aquí. Pero no fue ahí, por eso pregúntate, ¿en qué momento ha habido un antes y un después? Un momento en mi vida que fue un antes y un después donde yo dije, esta existencia no es la mía, por más inteligente que me sienta, me sigo experimentando miserable, sigo creyéndome con una superioridad moral y eso no me hace mejor que nadie. Me avergoncé de mí cuando empecé a conocer el budismo. Para mí hay un antes y un después. Ahí fue donde realmente entendí la filosofía que me estaba cuestionando Sócrates, la filosofía que me llevó, por ejemplo, a conocer a Foucault, en donde Foucault nos dice, hay una inquietud de sí, hay un cuidado de sí, epimeleia se auton, como le llama Foucault. Bueno, como retoma Foucault más bien. Cuando nosotros empezamos con esa inquietud, esa comezón existencial, ahí es donde empezamos a escribir el libro de nuestra vida. Todo ese tiempo que yo pasé sintiéndome la escritora, no lo era. Era un personaje más de ese sistema. Tal vez lo siga siendo, pero por lo menos hay momentos en mi vida donde digo, ay no, me recupero y regreso a esa inquietud. Entonces ya no solo es, me detengo, me respiro, me reflexiono, me doy cuenta en qué momento le empiezo a suceder a la vida, sino también cuando me perdí en ella. Pregúntate a ti, ¿cuándo te perdiste en la vida? ¿Cuándo te has perdido por llevar ciertos roles que no te cuestionas? Y eso es lo que sigue. Hemos llevado roles y personajes que nos van llevando a contar nuestra propia historia, ¿ok? Yo llevé el personaje de la chica adolescente que quería corresponder, o sea, a los ideales y estándares de belleza, sí,
tengo que decírselos en un momento de mi vida. Ya no me avergüenza porque era parte de mi búsqueda. Fui modelo. Digo, no es que me avergüence ser modelo, no, eso no es lo que me avergüenza, sino que entré a un concurso de belleza que ya se los he contado en un par de programas. Estaba acordándome cómo se llamaba el concurso de belleza, se llamaba Talento y Belleza, ¿ok? Yo tenía 17 años, fíjense, 17 años. Se me había olvidado por completo esa niña que pensaba en el infinito. Y tuve que sacudirme para darme cuenta, o sea, poco a poco he tenido momentos. Cuando tuve un momento donde dije, esto no es lo mío, no soy modelo, no voy a jugar a ver quién es más bonita, regresé a la parte de la escritura a través de estudiar teatro. Ahí fue donde dudé, pero nuevamente me estereotipé, porque así es, vamos y venimos, vamos y venimos. El tema no es que pasemos de un estereotipo a otro, sino que nos demos cuenta que esos son estereotipos y que no me dicen quién soy realmente. Solo son el juego de la vida y como un juego hay que saber jugarla, pero no creerme que ese juego es mi existencia. Entonces, ¿qué pasa? A partir de esto vamos creando una narrativa en nuestro día a día en donde nosotros vamos creándonos personajes y roles. Yo primero me hice el personaje de la modelo, luego el personaje de la estudiosa de letras, ¿ok? Luego la de filosofía, luego la budista, ¿no? Y así voy. El tema es que vamos a seguir creando, pero para poder escribir realmente la vida con esos personajes, necesito darme cuenta que yo soy la escritora. Y yo me voy a dar cuenta que soy la escritora a través de la conciencia. Darme cuenta con esa conciencia de cuáles son los personajes y los roles con los que estoy conviviendo constantemente, cómo he creado ese personaje. No me voy a detener en eso porque en el canal hay bastantes programas donde hablo de los personajes, de la vida y de los personajes que escribimos también, pero yo me empiezo a crear una idea de mí, una autoimagen que luego no quiero soltar. Ese es el primer personaje, la identidad. La identidad en donde yo considero que esa máscara que me cubre, de la cual les he compartido muchas veces, creo que es la que escribe. Digo, yo soy la escritora de mi vida porque uso esta máscara de escritora. No. Cuando yo me quito la máscara es cuando empiezo a escribir. Cuando empiezo a tener esa inquietud de saber quién soy y me lanzo hacia el río de la existencia, hacia el río de la incertidumbre, de salir de un rol para aventurarme a lo desconocido, es cuando empiezo a escribirme. Si no, nunca hemos sido escritores de la vida. Pero ¿cómo he creado ese personaje? Pregúntatelo. Ese personaje se empieza a crear, como les decía hace un rato, desde la infancia, desde aquellas cosas que no he dudado, me voy dando una identidad, me voy aferrando. ¿Cómo te vas a dar cuenta de cómo has creado ese personaje? De una manera bien sencilla, pero muy complicada. Haz el ridículo. Cuando tú empieces a hacer el ridículo y a vulnerarte y a, de alguna manera, a salir del rol, es justamente cuando te sometes al escarnio y a la burla tuya y de los demás, ¿ok? Cuando tú haces el ridículo, te das cuenta que era aquello que te avergonzaba. Y aquello que te avergonzaba tiene que ver con lo que te ha dado identidad. ¿Sí? Si tú dices, voy a hacer el ridículo, ¿qué sería? No estoy hablando de desnudarse, ni de beber hasta que vomites, no, no es eso. A veces hacer el ridículo, ¿ok? Es hacer aquellas cosas que siempre has querido y que nunca te has atrevido. Por ejemplo, yo les puedo decir, para mí hacer el ridículo, porque mi inglés no es muy bueno,
Para mí hacer el ridículo es hablar con un nativo. Yo siento que esas hago el ridículo, pero no lo estoy haciendo, ¿eh? Porque me he dado cuenta que a veces sé más inglés del que yo creo. Puedo leerlo, más o menos, pero hablarlo me cuesta mucho trabajo. Y hacer el ridículo, según yo, es exponerme a eso que siento que no sé. ¿Por qué? Porque como yo me dedico a la escritura, como yo me dedico a la palabra, resulta que si yo me expongo en un idioma que no tengo del todo bien cimentado, me da vergüenza. Y eso quiere decir que cuando yo hablo con un nativo y me expongo, estoy resquebrajando mi máscara y eso es lo que yo creía que me daba identidad. Pero cuando me expongo al ridículo, es donde me doy cuenta justamente que puedo reírme de mí, que me puedo dar cuenta, en mi caso, que la otra persona hace un esfuerzo para entenderme algunas veces y que otras veces es más sencillo de lo que yo creo. Pero necesito pronunciar mal, necesito decir una palabra que no es, necesito burlarme de mí para saber qué es lo que me da identidad. Pregúntate, ¿qué es aquello que no te atreves y que puede ser muy sencillo para muchos, pero para ti te da miedo y te acerca al ridículo? ¿Ok? A partir de esto vas a notar cuál es ese rol que no puedes soltar. ¿Ok? El rol, por ejemplo, yo de la, no, sí, la que está dando aquí una charla y todo, pero en inglés, ni más que la puedo dar, ¿ok? No puedo. Sería una de mis metas. Yo espero en algún momento sí hacerlo y se los diré cuando eso ocurra, ¿ok? Pero ahorita creo que no. O en una vez así, pero como me da tanta vergüenza, no lo hago. Me lo dejo de tarea, pero entonces empieza a cuestionarte tú cómo has escrito tu vida a partir de los estereotipos y a partir de aquellas cosas que temes hacer por miedo al ridículo. Entonces pregúntate, ¿has sido realmente la madre que quieres ser o la madre que te han dicho que seas? ¿El padre que te enseñaron a ser o el padre que tú deseaste tener y que puede ser ahora, pero que no ha sido? Pregúntate si esta idea de género también la has llevado sin cuestionártela. Si eh, has llevado estos personajes a tu vida y ahora te acosan en tu narrativa, ¿ok? Entonces, empecemos a revisar. ¿Cómo has empezado a escribir tu existencia sin dudarla, generando roles, ¿ok? Temiendo resquebrajar toda esta existencia, sin respirarla, sin detenerte, sin reflexionarla y haciendo lo que te dicen que hagas, pues está medio complicado. Está medio complicado, pero ojo, no vengo aquí a hacerla de pesimista. Quiere decir que sí podemos hacerlo y en este momento. ¿Cómo lo vamos a hacer? Te voy a compartir una metodología que es la que a mí me sirve, la que a mí me ha ayudado, donde yo he dudado de esta existencia que todavía creo que siempre dudaré, porque es algo que me funciona. ¿Ok? Vamos a ver cómo, un poco recapitulando y tomando conciencia. Déjenme revisar por acá para compartirles la diapositiva correcta. Detente en este momento y pregúntate cómo te sientes, qué te dice esto, cómo estás. No me quiero poner regañona, pero has dudado de tu existencia, has tenido esta inquietud y la has acallado por seguir en los roles, te detienes y respiras. Bueno, les decía hace un rato, para poder empezar a reflexionarnos y escribir nuestra vida de manera consciente, necesitamos la inspiración. A partir de esta respiración atenta, una respiración que me lleve a un estado de presencia, porque como dice la diapositiva, no podemos respirar ni en el pasado ni en el futuro, sino
en este momento. Somos seres que existen respirando. Entonces, ¿por qué se nos olvida respirar? Para poder empezar a tener esta inquietud de manera consciente y empezando por la respiración, haces ya una pausa. Esta pausa te lleva a que te observes y cuando tú te observas, fíjate cómo o qué ocurre. Empiezas a darte cuenta de esos roles, de tu cuerpo, de tu existencia a través de una conciencia testigo. Esa conciencia testigo te va a llevar a una pausa. Todo esto se los he dicho todo el año pasado y no me voy a cansar de decirlo porque es lo que a mí me ha funcionado, porque es lo que me tengo que repetir a mí hasta el cansancio. Yo les digo a ustedes, compártanlo, porque si nosotros no gestionamos una reflexión, la vida se nos va a ir y los demás nos escribieron. Entonces, la pausa, nuevamente, una pausa que nos lleve a salir de lo cotidiano. Esa pausa implica parar un modo de existir para mirarlo de frente, es decir, para verme a mí de frente, aplicando un alto en el día a día y que me lleve de manera tranquila y calmosa a voltear a verme y generar un estado de autocontemplación. Cuando yo estoy en esa contemplación, lo que empieza a ocurrir es que me observo, ¿ok? Y esa observación me lleva a darme cuenta de cuáles son mis pensamientos, cuál es ese cuento que me estoy diciendo todos los días y que a lo mejor es un cuento que me contaron, ni siquiera el cuento que yo estoy escribiendo, ¿ok? A partir de empezar a observarme, de ver mis pensamientos, de ver mi cuerpo, de observar mis emociones, voy a empezar a llevar y a escribir el libro de mi existencia a partir de acciones conscientes, ¿ok? ¿Eso qué implica? Que yo voy a empezar a escribir cada una de las acciones que estoy haciendo. Voy a tener más concentración, me voy a entregar a la actividad que estoy haciendo, voy a aprender a escucharme más atentamente, a tener una mayor apertura a esas ideas que se me olvidan, ¿ok? Que digo que se me olvidan porque luego sí las tengo, pero no las rescato, ¿ok? Entonces, todo esto haciendo, logrando acciones conscientes, me va a llevar a escribir la vida con una claridad mental en lugar de un pensamiento rumiante. Voy a empezar a ponerme límites a mí, a ponerle límites al otro sin hacerme daño, sin hacerle daño al otro. ¿Por qué? Porque mi existencia ya no viene de un proceso repetitivo en donde no me cuestiono y solo soy un zombie o un autómata de siendo un personaje que ha sido escrito por quién sabe quién, desde hace cuándo, ¿no? Esto me va a llevar a que, a que yo me empiece a escribir de una manera mucho más presente, ¿ok? Estoy buscando otra diapositiva, que luego les hago muchas diapositivas y no las comparto porque me suelto compartiéndoles mejor mi interpretación. Cuando yo empiezo a escribirme, me empiezo a escribir ya encarnadamente. Esto significa que estoy experimentando la vida en mi cuerpo. Me voy redactando conforme va pasando el tiempo, me voy narrando a través de lo que yo viví, pero también desde lo que estoy experimentando en este momento. Y me empiezo a dar cuenta cómo he vivido y cómo quiero escribirme de aquí en adelante. Y empiezo a vivir mi vida escribiéndola, pero sentidamente.
Y cuando digo una escritura sentida, como en esta diapositiva, me refiero no solo a la experiencia que se siente a partir de las emociones y los sentimientos, sino de sentido, que significa de aquella vida a la que yo le doy un significado, un sentido. Empiezo a descubrir cuál es mi propósito de vida, cuál es aquel significado que le estoy dando a mi experiencia, porque no solo, fíjense lo que pongo aquí en la diapositiva, la escritura se siente porque se está experimentando y nos arroja hacia el sentido, con mayúscula, que significa el significado. Nos escribimos, nos recordamos, nos analizamos, nos comprendemos y nos damos nuevos significados cuando nos sentimos, ¿ok? Entonces, escribir la vida sin escribirla, es decir, solo a partir de lo que nos sucede en la vida, significa experimentarnos en una escritura con significado, inspirada, encarnada, ¿ok? Esta escritura de la vida significa esto, fundamentada en el retorno constante a la pregunta ¿quién soy? Y esto lo saco sobre todo de lo que significa la filosofía perenne y yo lo enlazo con la escritura de la vida. Fundamentada en el retorno constante de la pregunta ¿quién soy? Escríbete significa escríbete a ti mismo a partir de conocerte a ti mismo. Otra vez, escribir la vida significa regresar al silencio y a la escucha. Significa apagar el exterior para entrar al interior. Escribir la vida significa regresar a nuestra autoobservación, análisis constante y por ende a descubrir nuestra sabiduría interna. Necesitamos salir de una escritura del sistema para entrar a la escritura de nosotros mismos. No sé qué les parezca esto, no sé cómo se están reflexionando en este momento y voy a terminar el programa compartiéndote un ejercicio que puedes hacer y que creo que te va a servir para saber cómo, cómo te has escrito y sientes que no te y que es tarde. ¿Cómo vas a empezar a hacerlo? ¿Ok? La entrevista a mí misma. ¿Cómo vas a hacer esa entrevista? Lo vas a hacer con el teléfono en un audio, ¿ok? Te vas a empezar a escribir a ti misma. Suena de locos, yo lo sé, pero es un ejercicio que a mí me gusta porque es una entrevista que te vas a hacer a ti misma a partir de, primero, déjenme ver, ya, pensé que no se estaba grabando esta parte. Es una entrevista primero donde te vas a detener y te vas a hacer 6 preguntas, nada más 6 preguntas. Si quieres más, pero no te atiborres tampoco. Entrevista a ti misma o a ti mismo. 6 preguntas que nunca te hayas hecho a ti, ¿ok? Sobre tu niñez, tu adolescencia y tu adultez, en donde crees que no te cuestionaste la existencia. Vas a reflexionar de ti a ti, ¿ok? Puede ser, por ejemplo, las preguntas que se te ocurran. No te pongas a pensar si están bien o mal. Puede ser, por ejemplo, ¿qué pasó en tal momento, tal día, para que hicieras aquello que te pedían en lugar de lo que tú querías hacer? ¿Ok? Esa puede ser una. La segunda puede ser, ¿por qué dudaste en aquel momento en donde eras feliz y renunciaste a esa felicidad? ¿Ok? Si haces estas dos, puedes hacerlas. Te las vas a preguntar y las vas a contestar. Y las vas a escuchar. Hazte las preguntas que tú quieras, sobre todo vinculadas en qué momentos específicos de tu vida,
cuando pudiste salir de esos roles, no lo hiciste. Pero no son para culparte. Las respuestas no son para culparte, ni para regañarte, ni para juzgarte. Es para que después pases a la siguiente parte del ejercicio. La siguiente parte del ejercicio es una sola pregunta. ¿Qué estás dispuesta a hacer de ahora en adelante? ¿Ok? ¿Qué estás dispuesto a hacer de ahora en adelante si en ese momento no pudiste hacerlo? Es decir, nunca es tarde para seguir escribiendo la vida una y otra vez. Mientras haya vida, vas a seguir escribiendo tu vida. Mientras haya vida, vas a poder redactar tu existencia, cambiar tus narrativas, cambiar a tus personajes, cambiar a tus roles, hasta que de una u otra manera cada capítulo de tu existencia sea redactado con conciencia. Nos vemos el próximo lunes en otro programa de Conócete para seguir escribiendo juntos, tú y yo, la vida y seguir reflexionándonos desde aquellos acontecimientos que nos invitan a reflexionarnos. Gracias, gracias, gracias. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, dependiendo del momento en que estés viendo este video. Bye, bye.